El título, hermanos, dice la reconciliación con Dios, ¿no? La reconciliación con Dios. Amén. Soy el pastor Huberto de la Iglesia Cristiana Misionera Maranata, la iglesia de todos los reconciliados con Dios. Amén. Gloria a Dios. El texto, hermanos, que tenemos para esta mañana, este mensaje, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gloria a Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:22. Bendito Dios. Señor, gracias, Señor, por la provisión de tu palabra. Poderoso Dios, Cristo Santo, misericordioso. Señor, prepara nuestros corazones, bendito Padre, y podamos nosotros ser, Padre Santo, apercibidos, Padre Santo, por tu palabra. Poderoso Dios, Señor mío, divino Salvador, y que los amigos que todavía no tienen en ti se encuentre esa reconciliación, lo hagan, poderoso Dios, a través, Padre Santo, de esta transmisión en directo que se está haciendo. Y Padre Santo, damos gracias por este medio también, Padre Santo, porque podemos llegar, bendito Dios, a diferentes partes del espacio. Gracias, bendito Dios. Aleluya, amén. Sí, precisamente, hermanos, quiero saludar a todos los amigos que se están conectando y a todos los hermanos que por muchos motivos de distancia, de salud, no lo están haciendo. Pero, hermanos, estoy contento. Es la segunda semana que casi estamos llenos, ¿no? La verdad, es bonito ver a una iglesia unida. Es bonito ver, hermanos, y me imagino cómo se sentirá Dios, ¿no? Al ver a su pueblo que está tomando, es su día, ¿no? Y es día del Señor, ¿no? A veces por muchas cosas, a veces somos impedidos, ¿no? Por el trabajo, cositas. Pero, hermanos, cuando se puede, hagamos el esfuerzo. Y gloria a Dios, doy saludo a todos los hermanos que están haciendo ese esfuerzo. Amén. El título, hermanos, de este mensaje es Reconciliados con Dios. Cuando se habla de reconciliación, quiere decir que Dios y el hombre están peleados, ¿no? No hay otra manera. ¿Por qué se peleó el hombre con Dios? Y podemos hablar, hermanos, se remonta pues a nuestros primeros padres. Lamentablemente, papá Adán desobedeció a Dios. Y esa desobediencia causó todos los males, ¿no? Por un pecado, un error, una falla de Adán, el hombre se separó, se peleó con Dios. Y a partir de eso, hermanos, el hombre ha tratado siempre de acercarse a Dios, de buscar a su manera, lógico, a su manera. Y se inventa pues la religión. La religión nada más, hermanos, es volver a ligar. Lo que antes estaba ligado, por eso religar, ¿no? Entonces toda religión es intento vano del hombre de acercarse a Dios. Y así, hermanos, hay muchos intentos. Hay millones de religiones. Usted va a la India, hermano, y acá lo mismo, ¿no? De repente hay grandes religiones, otra cosa, pero, hermanos, cada pueblo, hasta cada familia tiene su manera de acercarse a Dios. Es un intento. Pero, hermanos, la palabra de Dios demuestra que eso es un vano intento. El hombre no puede
acercarse a Dios. No puede con sus propios esfuerzos. Durante, hermanos, el tiempo, el hombre ha fracasado. Vino la ley con Moisés. Pero, hermanos, lo único que causó es saber que somos pecadores y punto. No ha podido, hermanos, la ley hacer nada por el hombre. Y entonces, amados hermanos, Dios, en su bondad infinita, tenía que trazarse un plan. No podía permitir que su obra máxima, el hombre, pueda pues terminar perdido. Forma un pueblo, los israelitas, un fracaso. Dios quiso que a través de ese pueblo sea un pueblo misionero y pueda conquistar al resto de las naciones. Fracasó. Vino Cristo y no le recibieron. Y entonces, amados hermanos, ¿cómo se queda? ¿Cómo quedamos? Siempre Dios ha intentado. Y intenta también ahora mismo. Entonces dice la palabra de Dios, justamente Gladys repitió, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Su amor es grande. Es infinito. Muchos de nosotros y mucha gente piensa que Dios está tan molesto y solamente nos mira a nosotros para echarnos al infierno. No, ahí está molesto, ¿no? Sí, sí, hermanos, el pecado, ahí era Dios, sí. Pero, hermanos, también tiene un amor tan grande. Un amor profundo. Justamente hoy día, hermanos, en la madrugada, estaba escuchando una bonita prédica por la radio. Y me gustó, hermanos, la experiencia del predicador. Y la verdad dije, no, tengo que contar en la iglesia. Parece que argentino él, ¿no? Me parece, por el dejo. Pero hablaba del río Paraná, de Argentina, Paraguay de repente, ¿no? Porque es un río que atraviesa. Y él cuenta que cuando era niño, este predicador, este pastor, era bien inquieto. Y su papá era un padre severo, ¿no? Le castigaba cuando tenía que castigarlo, ¿no? Era severísimo su padre, la verdad. Y si le decía y esto, y le tenía un temor también, ¿no? De repente, como cualquier niño. Sí, ¿no? Nuestros padres, yo igualito puedo decir, hermano. Mi padre no me pegaba mucho, pero le tenía miedo, ¿no? Resulta que, hermanos, él cuenta que el río pues, es caudaloso, grande, hermoso, seguro, ¿no? Era un momento de días de festivos, seguramente, que todos... Y veía que sus compañeros, sus amigos, él tenía 14, 15 años, se tiraban, corrían plum, se tiraban, salían, ¿no? Y pensó él no sabía nadar. Él pensó que nadar era fácil. Porque tan sencillo veía a sus amigos y él se atreve. Y en un río. Y le dice, papá, voy a nadar. Hijito, no vas a ir. Tú no sabes nadar. Papá, es fácil, yo ya sé. Pero contra todo, hermano, desobediente el niño. Y el muchacho, ya tenía 14, 15 años. Se tira todo de picar. Y él cuenta, ¿no? Le retuvo una rama y no pudo salir. Casi al borde del knockout sale desesperado, lo ve a su padre desesperado y se lo lleva a la corriente. Pero en eso, ¿no? Su primo, dice, lo agarra de los cabellos y una rama y finalmente lo salvan, ¿no? Y lo que él más en ese momento sentía
por su papá. Y dijo, mi papá me va a matar. Le he desobedecido y con razón que me mate. Y todo el susto termina cuando su papá desesperadamente corre. Y él decía, ahorita que me pegue, merezco. Pero no dice. Llorando su padre se lo abraza, le dijo, hijo, te quiero, ¿cómo casi te pierdo? Te amo, hijo. Y él dijo, así es nuestro Dios. Él quiere hacer las paces con nosotros, hermanos. Él ha dado lo más grande para él a su Hijo Cristo. Es un Dios amoroso. Él espera, desea que el hombre acepte ese regalo que Él ha dado. Y eso es, hermanos, la reconciliación. Pero ¿cómo quiere Él hacer la reconciliación? El hombre intenta. Hemos concluido el mensaje pasado, hermanos, que no hay justo, ni uno. Los hermanos católicos dicen que María es una inmaculada concepción. No, María también necesitó. Hay un verso que dice, necesitó a Cristo como su Señor y Salvador. Es que no hay uno, hermanos, ni uno solo que es justo. Todos necesitamos de Dios. Y nuestro intento por acercarnos a Dios, hermanos, está equivocado. Me imagino, hermanos, en la experiencia de Martín Lutero, por ejemplo, un muchacho ya doctor a los 21 años, ¿no? Todo él. Le cae, dice, hermanos, un rayo a medio metro y casi lo destroza y rápidamente dice, si me hubiera partido, ¿a dónde me iba? Y él decía, por lo que soy, al infierno. Y eso, hermanos, cambió su vida. Dejó la universidad y se mete ¿a dónde? Al convento. Pensando de esa manera satisfacer o calmar la ira que él pensaba que Dios tenía. Y comenzó a flagelarse. Y comenzó a ayunar. Y comenzó a hacer méritos para que Dios le perdone. Si usted ve la película, uno se ve desesperado mirando, están durmiendo en el suelo. En su autobiografía decía, si alguien podía llegar al cielo por la penitencia, yo era ese alguien. Porque de rodillas, kilómetros y kilómetros caminaba. Hacía lo indecible para que Dios calme su ira y estaba peor. Si usted va, hermanos, a la avenida Tacna, en mi primera cuadra, está el convento de Santa Rosa. Y usted ve ahí la cama de esa mujer con espinas. Ve la cruz pesada que ella hacía por acercarse a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cómo? ¿Cómo reconciliarse con Dios? Y esa pregunta, hermanos, vamos a contestar hoy día. ¿No? Gloria a Dios. Uber. ¿Cómo, hermanos? No es con la penitencia. No es con las buenas obras. No es con los ayunos. No es con las vigilias. No es con las oraciones. No es con muchas cosas. Sino dice, hermanos, mediante la justicia de Dios. Y cuando uno piensa en la justicia de Dios, como los grandes teólogos decían, entonces
Peor, decían. Porque es la justicia de un Dios que no se deja coimear. Es una justicia, disculpen, ¿no? La redundancia, es una justicia justa. Y entonces, ¿cómo yo quedo delante de Dios? ¿Cómo quedamos, hermanos, cada uno de nosotros? Porque todos somos pecadores. ¿Cómo? Entonces, hermanos, definen como una conclusión de todos los textos que hay, hermanos, ¿qué es justicia de Dios? Me gustó esta definición. Dice, hermano, es la provisión de Dios a favor del pecador, que consiste en declararlo justo o inocente, no porque ha cumplido sus leyes, ya que el hombre es incapaz de cumplir ni satisfacer las exigencias de un Dios perfecto, sino por la fe en Cristo, mediante el cual Dios ya no mira al pecado del favorecido, sino a su Hijo muriendo por nosotros. A ver si volvemos a verlo, hermano. Dice, es la provisión, o sea, Dios ha provisto, ¿no? Es un regalo. Es como cuando uno se enfrenta al juez y el juez, en vez de mandarte se te lleva a su casa. Sí, es la provisión de Dios a favor del pecador, que consiste en declararlo justo, o sea, inocente del crimen, no porque ha cumplido sus leyes, ya que el hombre es incapaz de cumplir ni satisfacer las exigencias de un Dios perfecto. Sí, hermanos, no podemos. Basta que uno se equivoque en uno y lo malogramos todo, ¿no? Si no, dice, hermano, esto, sino por la fe en Cristo, mediante el cual Dios ya no mira al hombre adúltero, ya no mira al violador, ya no mira al ladrón, al sinvergüenza, ya no mira. Mira, ¿a quién? A Cristo, muriendo por él, y lo declara justo. Eso, hermanos, es la justicia de Dios. La única manera de ser salvo, de reconciliarnos con Dios, es su justicia. Y entonces, amados hermanos, vamos a ver en este pasaje cómo la justicia de Dios, ¿no? Nos vamos a reafirmar para nosotros reconciliarnos con Dios. Número 1, hermanos. Achícalo. Dice su palabra, no sé si lo levantas. Amén. Dice, hermanos, pero ahora, o sea, habla del presente, del Nuevo Testamento. Dice, ¿no? Pero ahora, sin la mediación de la ley, ¿qué cosa? Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio, ¿no? También ya la ley, la misma ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, ¿qué cosa, hermanos? ¿Mediante qué cosa? Mediante la fe en Cristo a todos los que creen. Es una palabra que no la he escrito. De hecho, que no hay distinción. Entonces, hermanos, hay 3 cositas acá que tenemos que entender. Número 1, hemos definido la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, primerito hay 3 cosas, como vuelvo a decir, ¿no? La ley, número 1. La ley. 2 cositas, hermanos, para entender rapidito. ¿Por qué la justicia de Dios y por qué no la ley? Más o menos, eso es lo que, para entender. Porque la ley, hermanos, exige obediencia.
La ley es ciega, está escrito. A él no le puedes engañar, mentir o discutir con la ley. La ley te dice, no robar, y has robado. ¿No? Entonces la ley, hermanos, para que satisfagas tú a la ley, tienes que cumplirla. Y nadie, hermanos, el hombre es incapaz de cumplir la ley. Porque un error, hermanos, malogra todo. Y es más, amados hermanos, la palabra de Dios, inclusive, hermanos, en el mundo ya cristiano, entra, hermanos, a la ley moral. No solamente, hermanos, te exige que no lo hagas, sino que no pienses. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Yo digo que si tú miras a una mujer y la has codiciado, ya adulteraste. Más difícil. Cristo dijo, el hermano que odia a su hermano, ya es un asesino. La ley tenías que tú asesinar todavía. Pero en la ley de Cristo es mucho más. Es más exigente. Entonces, amados hermanos, no podemos satisfacer las exigencias de Dios con la ley. Porque la ley de Dios exige su cumplimiento absolutamente. Y no ha nacido todavía un hombre, hermanos, excepto el hombre Dios, que sea, hermanos, perfecto. Todos, hermanos, todos tenemos nuestras debilidades. Sí, no, hay que aceptar eso. Número 2 de la ley. La ley por sí mismo no te hace bueno ni malo. Es así. La ley no tiene la facultad ni la propiedad de hacer bueno al malo, hermanos. La ley es fría. No puede hacerte bueno al que es malo. Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, hermanos, la ley fracasa por estas dos cosas. Nadie, hermanos, puede alcanzar el cielo de los cielos por sus obras. Por cumplir y por orar, por hacer el esfuerzo del hombre, ¿no? Es vano, imposible. Y también, hermanos, es imposible porque la ley no puede regenerar, no puede cambiar al hombre. No puede cambiar al hombre. Número 2, hermanos. Porque la justicia de Dios también, hermanos, fue, dice, manifestado y se dio testimonio ya también, hermanos, en la misma ley y en los profetas. Por ejemplo, hermanos, el verso más conocido, el verso que motivó, ¿no?, que los maestros de la Reforma, particularmente Martín Lutero, puede, hermanos, tener otra concepción que es la fe, porque agarró el capítulo 1, versículo 17 de Romanos, que decía, mas el justo por su fe vivirá. Y ese pasaje que escribe Pablo lo agarra ¿de quién? De Habacuc 2:14, exactamente dice lo mismo. Ya Habacuc en el Antiguo Testamento dijo que el justo por su fe vivirá. Abraham nació y creyó en Dios antes de la dación de los mandamientos. Y sus hechos fueron contados por justicia. Lo haremos, hermanos, en la primera semana, ya que la otra semana justamente vamos a hablar este ejemplo. Por lo tanto, hermanos, quiero adelantar. Mucha gente dice, entonces antes
¿cómo se salvaban? Esa es una pregunta que seguramente todos la hacemos. Si todavía no vino Cristo, ¿por qué piensan ustedes? ¿Cómo se salvaba entonces la gente antes? O todos se hace. Amén. Gracias, Alexa. Ese habíamos hablado, pero más o menos en forma general, hermanos. ¿Alguien? También, hermanos, por su fe. Por eso la Biblia en Hebreos habla los héroes de la fe. Habla. Entre uno de ellos está Jefté, un héroe de la fe. Ellos también, hermanos. O sea, no es solamente mucha gente piensa que a través de Cristo. No, de más antes también. Hay gente que creía y no creía, pues. Por lo tanto, hermanos, ya está escrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Jonás escribe, dice, de Jehová es la salvación, dice. Mira Jonás, ¿eh? Que uno piensa que dijo, ¿no? De Jehová es la salvación. Y Habacuc dice, el justo vivirá por su fe. Al hablar de Noé, por ejemplo, ¿no? Noé antaño habla de la justicia. Ahora que era diferente y que tenía fe. Imagínate, hermanos, hacerle caso. Piensen nomás en Noé, ¿no? Piensen, hermano, ahorita piensen. Él vivió en un mundo que todavía no había lluvia. Ni en el diccionario había la palabra lluvia. Pero la palabra de Dios dice en esa época, hermano, el hombre se había degradado tanto que todo pensamiento estaba, hermanos, para dar origen al pecado. Como ahora. Yo, como les digo, bueno, no es cuento, ¿no? Yo me levanto a 4 de la mañana a correr todos los días. Hermanos, me da pena. Los sábados en mi parque. Sí, ya deben imaginar. No quiero repetir. Haciendo relaciones sexuales, borrachas, chicas que vienen. La verdad es un asco, una pena. Más que asco, es una pena. Eso es nuestra juventud de ahora. Todo es búsqueda del placer. Y más o menos así eran los días de Noé. Y Dios lo busca porque lo vio a un hombre diferente. Y le dice, Constrúyete un arca porque voy a castigar con lluvia. Pero, hermanos, Jonás le hizo caso. Perdón, Noé le hizo caso. Hombre de fe. Aunque no había, hermanos, ¿cuántos días predicó? 120 años. Nosotros creo ni 12 días creo predicamos y nos cansamos. Y con la misma intensidad. No fue, hermanos, un hombre de éxito. Porque no ganó, creo, a nadie. Solamente a su esposa y a sus hijos y a sus esposas. Sí, hermanos, hay mucha gente, no gana, pero a veces el éxito de un pastor y todo se mide por la cantidad de gente, pero es así, ¿no? Estábamos, como los lunes hablamos, ahora estamos ya terminando con Jeremías, hemos terminado, hermanos. Fue un profeta, 40 años de ministerio. No ganó a nadie. ¿Sí? Pero siempre fiel a Dios. Aunque ya no quería predicar por ahí, esa es la fidelidad. Entonces, amados, no la fue siempre. No, ha sido un factor. Finalmente, hermanos, la justicia de Dios se ve a través de, hermanos, Cristo.
Como dice acá, hermano, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y hermanos, Cristo estaba también profetizado anteriormente, como digo, hermanos. Esto es un pasaje que todos nosotros conocemos. Dice, todos en Isaías, no, todos andábamos perdidos. Como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor, o sea, Dios, hizo recaer sobre Él, sobre Cristo, por su Hijo, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Pero el Señor quiso quebrantarlo, a su Hijo, y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Isaías 53, 6, 7, 10. Todos nos habíamos descarriado como ovejas. Y Cristo, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomó sobre sí, hermanos, los pecados de todos nosotros. Cristo en la cruz era el asesino, el sicario, el violador, el pedófilo, el homosexual, bonito. Por eso su padre en un momento lo abandona, hermano, porque apestaba. Porque estaba llevando Cristo en ese momento tu pecado, mi pecado. Y al ver, ¿no?, el abandono momentáneo de su padre, él expresa en arameo el lenguaje de niño. Eli, Eli, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo, hermanos, fue ese instrumento que Dios regaló al hombre para que nosotros a través de Él podamos ser salvos. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Él siempre estará diciéndonos, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo les haré descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo siempre estará diciéndonos, amados hermanos. Él quiere tenernos a su lado. No le interesa el pecado que tú has hecho. Le interesa tu destino, le interesa tu final. Y Él esta mañana también te está llamando. No es una casualidad que tú estás acá. Él ha hecho todo lo posible para que tú vengas, para que tú escuches y regreses a tu casa hecho salvo, hecho hijo de Dios. Sí, hermano, y a todos nosotros, porque nosotros también podemos pensar que estamos salvos, pero de repente no, porque no es por obras, sino por depositar nuestra confianza, creer en Cristo Jesús. Y no solamente es creer, pues hermanos, mucha gente piensa eso, ¿no? No. Cuando uno, hermanos, instantáneamente la sentencia del juez es inocente, quiere decir que en ti, hermanos, nace una nueva criatura. Y comienzas a amarlo a ese hombre que murió por ti. Y comienzas a abrazarlo, a mirarlo, a imitarlo y querer vivir para Él. Porque si no haces eso, hermanos, no te ha justificado, pues. Entonces tú harás buenas obras, ya como resultado de un corazón nuevo, de un corazón que tiene a Cristo. Y la gente mirará las buenas obras de ti, ya no antes de conocer a Cristo, sino después. Es la distinción, es la luz que alumbra el hombre porque tiene a Cristo en el corazón. No solamente es orar, pasar acá y tu vida
dice lo mismo. Eso no es. Es ser absuelto. La sentencia del juez supremo es inocente. Ya no vas al paredón, ya no vas a la cárcel, sino vas a su casa a almorzar ese día, ¿no? La verdad, hermanos, es así. Ese juez te dice: tú has creído en mi hijo. Y entonces yo soy justo y yo dije eso. Y si he dicho, no puedo borrar con mi codo. Entonces tú ya perteneces a mi familia. Ya no vas a la calle como antes. Tampoco te vas al infierno. Si vas, te vas a la gloria de mi gloria. Eso, hermanos, es en síntesis, en fácil, la justicia de Dios. Continuamos, amados hermanos, el desarrollo. Acá dice: de hecho no hay distinción, no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué diferencia? La diferencia, hermanos, ya no hay diferencia en cuanto a salvación se refiere de las razas. No hay diferencia entre un judío y un gentil. No hay diferencia entre un negro y un blanco. Para la salvación, hermanos, todos necesitamos a Cristo y todos tenemos el mismo derecho de ser salvos si tú lo quieres. Si tú lo quieres. No hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? La respuesta es lo siguiente: porque todos hemos pecado. Sí, eso es, porque todos hemos pecado. No es el judío, porque ser judío, por ser hebreo de hebreos, toditos. La diferencia es, porque, por lo tanto, hermanos, este pasaje es uno de los pasajes más negros en la Biblia. Nos dice la sentencia, nos dice todos. Y nos aclara descarnadamente nuestra condición. Que no hay justo y que todos hemos pecado. Sí. La verdad, estaba pensando en la mañana, ¿desde cuándo comienza el pecado en el hombre, no? ¿No? La palabra dice: los niños son de Cristo. O sea, mientras es niño, bueno, ¿no? Pero ¿cuándo uno deja de ser niño? La verdad, esa respuesta ni como pediatra yo puedo contestar. Es difícil. Se piensa que el niño es inocente, pero las mamás ya se dan cuenta que el niño hasta de meses ya es rebelde. Sí. Ya muerde la teta, no quiere, escupe, mira, la verdad, ya. No, por eso digo, no sé desde cuándo podemos considerar la inocencia, ¿no? Mienten cuando quieren mentir, ¿no? Y tienen miedo también a alguien, ¿no? Referencial. Sí, la verdad. Es difícil decir de 0 a 7, la verdad, no. Esa respuesta sí no puedo contestar. Una de las preguntas que le haré a Cristo llegando al cielo será eso: Señor, porque hermano, si tú ves el pecado lo tenemos. David dijo: he aquí en pecado me concibió mi madre, ya he nacido ya malo. A los niños no se les enseña, hermanos, el mal, ellos ya vienen con el mal, hay que enseñarles el bien, más bien. Eso lo sabemos, eso lo saben los papás, lo sabemos todos nosotros. Ya venimos, por eso dice acá, hermanos, todos, no hay diferencia porque todos hemos pecado. El pecado alcanza a todos, hermanos. No es porque eres hombre, te gustan las mujeres. A una mujer le digo, le gustan los varones, ese ni para qué. Un día, hermanos, les conté, creo, ¿no? Un día, hermanos, en mi hospital, hace años así, lo balearon a un chico. Ese güey que todavía no venían los venezolanos, ¿ah? Los venezolanos son guapos, pues, ¿no? Hombres y mujeres nos hacen unos locos ahorita, estamos los peruanos. Entonces este chico, hermanos, para mí, ¿no? Tenía el cuerpo de quien
de Cristiano Ronaldo, ¿no? Es un cuerpo perfecto. La verdad, hermanos, ¿qué tipo? Era un morenito, 20, 22 años. Lo habían baleado y lo tenían, no sé por qué, hermano, lo tenían allí tirado en un rincón del hospital, desnudo lo tenían, no sé por qué. Pero ahí vi, hermanos, qué tal perfección de cuerpo, no tenía nada de grasa, rayitas. Y hice un experimento, hermanos, para mí. Me escondí por ahí, que nadie me mire. Y entonces entraba una enfermera, y las enfermeras que lo querían devorar, hermano, las mujeres. Y me reía yo, toditita las mujeres, hermanos. Entonces yo dije, no, para estas cosas no hay sexo. Tenemos las mismas ganas, siendo hombres, siendo mujeres. ¿Quién puede decir? No, piensen nomás. No hay que discriminar, no, es que es hombre, dicen, ¿no? No, también las mujeres. La policía, no, la policía femenina, ay, hermanos, cuántas mujeres policías, todo, y así, el pecado está ahí, hermanos. No tiene raza, no es ni por la cultura, hermanos. Hay jueces que están ganando 20, 30 mil, hoy están robando 5 soles, hermanos. Ni siquiera grado ni de pastores, hermanos, para robar, para mentir y para hacer cosas. No hay. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, hermanos. Hay que saber eso. No hay uno solo. Todos necesitamos a Cristo. Sí, hermanos, es la única, es el único medio, una única alternativa, hermanos, de salvación. No hay otro. Acá hay una ilustración interesante, rapidita nomás, hermanos. El hombre y Dios antes tenían pues una unión perfecta. Pero el pecado, hay un abismo, ¿no? Se rompe la comunión. Y el hombre no quiere utilizar puentes para acercarse a Dios vía obras, pero lo que hace, hermanos, es caerse al infierno, se cae. Necesita la cruz de Cristo, a través de Cristo llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Gloria a Dios. Esta mañana, hermano, amigo, si tú quieres llegar al Padre, tienes que hacerlo a través de Cristo. No hay otro camino. No hay la Virgen, no hay tu esfuerzo, no hay nada. En la época de Lutero, la gente vendía la salvación. Costaba más o menos $100. Se llamaba indulgencias. El hombre, hermanos, es capaz. Si ahorita sería verdad la de indulgencia, hermanos, seguramente todos compraríamos. Seguramente ahorraríamos. Si se fuera $1,000, lo compras. Lo paradójico, la salvación es gratis y la gente rechaza. Lo paradójico es eso, que la salvación está en nuestra mano. La salvación ya está pagada, pero el hombre no quiere. No quiere. Porque no tiene compromiso. Pero si se cobrara, hermanos, seguramente mucha gente compraría. Y seguimos adelante, hermanos. ¿Por qué la justicia de Dios, Uber? Porque la justicia de Dios, hermanos, lo que hace es que el hombre pecador delante de Dios se haga justo. Dice, pero por su gracia son justificados pagando $1 millón, no, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Qué lindo, hermano, este pasaje es hermosísimo. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido que Dios hace con nosotros. No, nadie merece, hermanos. ¿Acaso por qué vamos a ver? Pero Dios le da su gracia, ¿no? Es un favor. ¿Por qué yo soy pastor de esta iglesia?
porque soy pediatra, porque soy simpático, bueno, porque la gracia de Dios, mejores pastores se han ido de la iglesia. Pero a Dios le ha placido, pues, darme a mí. ¿Acaso yo soy más que el resto? No, todo lo contrario. Igual, hermanos, la gracia es un favor inmerecido, no merecemos. Diríamos así, pero el favor que no por el favor que no merecemos, somos declarados justos. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto te vale? Gratis, gratuitamente. ¿Mediante qué? Hay un término, hermano, redención. ¿Por qué lo escribe acá Pablo? Lo escribe a los romanos. Porque los romanos hasta ahora, ¿no? En los tiempos de Pablo eran la jurisprudencia, pues, hablando, ¿no? Ahorita en derecho romano es la Biblia hablando en justicia, en leyes. Entonces el término redención de repente ahorita ya no hay. Pero en esa oportunidad sí. ¿Quién era la redención? Más o menos era, en aquel entonces, había la esclavitud. Entonces había, ¿qué cosa? Un mercado de esclavos. Por decir, ¿no? Lo veían a David, por la pinta, por todo, decían, cuesta $10,000. ¿Qué hace? Hace A, B, C, y estaba ahí. Y la gente iba y lo compraban. ¿Qué significa la compra de esclavos? Redención. Entonces yo lo voy a redimir. Quiere decir, lo voy a comprar. Pero va a seguir siendo esclavo. No es que con él se vuelve libre. Pero va a ser esclavo del comprador. Entonces en el mercado donde Satanás es dueño, que te tiene esclavo, Cristo entra y va comprando. ¿Con qué paga? Con su sangre, hermanos. Ha pagado con su sangre. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Gloria a Dios. Su sangre. No es otra cosa, hermanos. Su sangre. Con su sangre ha pagado. Y al pagar su sangre es que ha muerto. Ha dado su vida. Y te tiene algo valioso, muy valioso. Escucho la voz de Lucy, ¿no? Siempre yo la asocio con los niños, ¿no? Cuando era niño, alguien me contó esta historia que me gusta. Era un niño que se hizo una cometa para volar, ¿no? Se hizo él mismo, ¿no? Su pavita, no sé, pero se hizo. Y volaba tanto, se emocionaba, dice. Que un día triste, aseado para el niño, el viento lo corta el contacto con él y el cometa, su cometita, hermano, se desaparece. Se puso triste. Su papá le decía, te voy a comprar. No, decía, yo lo he hecho. Quiero. Pero un día feliz para él, hermanos, lo ve. Su cometita en venta lo ve, por ahí. Claro, a bajo precio, ¿no? ¿Cuánto es? Pero para el niño no tenía dinero. El niño tenía que hacer, dice, trabajos así, propinitas de una semana. Y lo juntó y la verdad, nadie quería comprar, ahí estaba, ¿no? Pero lo compró. Y cuando lo compra, le habla a su cometa y le dice, cometa, yo te hice. Te perdí y te he vuelto a comprar y por eso te quiero más. Por eso cuando un pecador se convierte, hermanos, Cristo lo ama bastante. Le dice, yo te hice, Gladys. Tú te perdiste, pero tuve que derramar mi sangre y con eso te he rescatado. Ahora te quiero más. Sienten, hermanos, el cariño de Cristo Jesús, todos los que se sientan salvos. Aleluya. Y aplaudamos. Ahora sí, a Dios. Gloria a Dios, hermanos, por esa salvación. Es gratuito, dice, mediante la redención que Cristo Jesús ya efectuó, ya compró. El problema, hermanos, que
Es que ya pagó. Pero la gente quiere pagar. Ese es el problema. No, dice, no, muy fácil es. Yo quiero hacer no. Es fácil. Pero la gente quiere difícil. No cree que solamente creyendo en Cristo y siguiéndole a Él va a ser propietario del reino de los cielos y todas las bondades que Dios da. No, dice, no. Es como los dos deudores, ¿no? Uno debía poquito, el otro tremendo, y el rey le dice, ya no puedes pagar, imposible, te lo regalo. Pero él piensa devolvérselo algún día. Por eso no pudo perdonar al otro, porque el hombre piensa pagarle a Dios. Por eso no acepta a Cristo. Prefiere vivir de rodillas, prefiere flagelarse, prefiere hacer muchas cosas antes de recibir a Cristo. Lo considera fácil. Pero Cristo, hermanos, ya pagó. Cristo ya pagó tu salvación. Ya somos justos. Y finalmente, hermanos, Uber, solamente como referencia nomás. ¿Por qué, hermanos, Cristo? Porque todo lo que hemos dicho. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, o sea, ahora, ha ofrecido a Cristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica, y los que tienen fe en Jesús. Toda la Biblia, hermanos, si usted ve, hermanos, es presentar a Cristo. Esa es toda la Biblia. En toda la Biblia está la imagen, la sombra de Cristo que es como una penumbra. Y poco a poco se va formando y llegamos a la pasión y muerte de Cristo. Pero toda la Biblia es, hermanos, hablar de Cristo, su resurrección, su muerte, su ascensión y su regreso. Es Cristo. La Biblia, hermanos, el personaje central de la Biblia es Cristo. Y todas las figuras que se hacían antes de Cristo apuntaban, hermanos, a Cristo. Por ejemplo, en la época de los israelitas, ¿qué hacían? Un cordero. Lo sacrificaban por el pecado de la gente. Sí, y el pecado tenía que tener condiciones, ¿no? Tenía que ser sano, tenía que ser todo, ¿no? Y lo ofrecían y la muerte, la sangre reemplazaba pues al pecado. Así era. Por eso, hermanos, Cristo es el Cordero. Por eso cuando Juan el Bautista lo miró a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó. Y, hermanos, él ha expiado es pues que ha hecho por nosotros, no, era expiar, no, limpiar por otra persona. Cristo ha expiado, Él fue y es, hermanos, impoluto, diáfano, transparente, sin pecado, se hizo pecador por nosotros y ya pagó. Por eso, hermanos, Dios, hermanos, quiere que nosotros disfrutemos ya de su vida eterna, de su salvación. Porque ya pagó. Sí, hermanos, ya pagó. Ya pagó las entradas. Y hay que disfrutarlo. Cuando uno, hermanos, los que pueden, ¿no? Claro, ojalá todos pudiéramos. Vas a un hotel 5 estrellas. Has comprado el pasaje, ya pagaste. Entonces, hermanos, tienes derecho a todo. Ahí hay comidas gratis. Y, hermano, ya no estoy diciendo, me sirvo puedes servir lo que quieras. Todo el día se come ahí. La ducha, el baño está a tu disposición porque ya pagaste, pues. Pero también hay vivos y vivos que después te cobran. No. Por ejemplo, hermanos, en Cancún hay
Hay parques excelentes. Cuando has pagado, tienes derecho, hermano, a subirte a todos los juegos que quieras, cuantas veces quieras, a comer todo lo que hay, y dan un espectáculo tremendo, que es lindísimo. Hay mucha gente por ese espectáculo nos paga. Resulta, hermanos, escuché por ahí que a unos amigos, ¿no? Pagan todo, pero para que entren al teatro les cobran, ya le hicieron cholito, es otra cosa. Satanás también te hace, ¿no? Ya Dios se ha pagado y tienes para disfrutar todo, pero el diablo a veces te va a decir, no, pero tienes que hacer esto, el otro. No, hermanos, nosotros ya disfrutamos de la vida eterna todavía estando con vida. No hay que morir todavía para tener vida eterna. La vida eterna comienza con la justificación que Cristo hace. Y ese, hermanos, depende que nosotros aceptemos por fe a Cristo Jesús. Que el diablo no te robe tu bendición, hermanos. No puedes añadir algo más. Ya la entrada está pagada. Y terminamos, hermanos. Nos vamos a la conclusión. Uber. La justicia de Dios, hermanos. Me ha gustado 3 conceptos de 3 teólogos importantes. El nombre no importa, pero más o menos es un resumen para entender, hermanos, todo el mensaje de hoy día, para que te vayas en tu casa. Si quieres, apúntalo. A ver, Uber. La primera definición dice: bajo la ley de Dios requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es esa justicia que su propia justicia lo hace requerir. Él mismo da. O sea, Él mismo paga. Dice, cuesta 100 soles, pero Él mismo lo paga, hermanos. No el hombre, ¿no? Vuelvo a repetir, dice, bajo la ley de Dios antes, Dios requirió justicia del hombre, ¿no? Que cumpla. Pero no cumplió, pues. Bajo la gracia actual, Él provee justicia para el hombre. O sea, Dios nos da la justicia a nosotros. Esa justicia de Dios es esa justicia que su propia justicia, para esta trabalengua, le hace a requerir. Es que Dios es exigente consigo mismo. Es como decir, hermanos, Dios exige, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando términos jurídicos, hay una libertad condicional, pero el juez dice, bueno, para que se juzgue fuera, va a pagar, depende, ¿no? del reo, ¿no? $20,000, con eso puede salir, pero te vamos a seguir juzgando. Es como si Cristo, hermanos, la ley de Dios dice, para que nosotros tengamos la satisfacción de Dios. Dios puede decir, yo necesito que tú me pagues $1,000 millones. Algo que nunca vamos a poder pagar. Pero lo que hace, ese es lo que me satisface, esa es mi norma. Pero no te preocupes, yo mismo voy a pagar. Y te voy a regalar y yo estoy satisfecho entonces con ese precio. No es tan bajo, pero es regalo de Dios. Es alto, pero es el regalo de Dios. Las condiciones Dios mismo las pone. Segundo concepto, Uber, dice, es esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que satisface y asegura su aprobación. Mira, Dios lo pone y, hermanos, el que lo acepta satisface su exigencia de Dios. Otro concepto, la suma total de todo lo que Dios manda requiere, aprueba y Él mismo provee. Miren, todo lo que Dios manda es A, B, C, D, pero Dios mismo nos lo da. Es como más antes, ¿no? Cuando era todavía, mis niños todavía no tenían dinero. Y me pedían dinero para regalarme algo. Igualito, Dios nos regala su justicia para devolvérselo a Dios, algo así. No nos cuesta, pero necesitamos obediencia. Pero hay una cosa, hermanos.
¿Qué es en sí? ¿Qué es lo que salva? En realidad, a ver, acá. Pablo dice, en Efesios, ¿no? En el capítulo dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie sino por la... Pero la fe también es regalo de Dios. O sea, la fe necesito, pero Dios te está regalando. O sea, el hombre que da. Nada. Nada. Entonces yo les pregunto, hermanos, para ser salvo, ¿qué necesitamos? ¿Fue? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Esperanza en Cristo? O sea, hermanos, yo puedo decir que gracias a mi fe tengo la salvación. ¿O no? Para que no se confundan, hermanos. Me gustó una conclusión de un teólogo, y qué lindo. Entonces, para todos nosotros, hermanos, la respuesta es esto. Uber. No es la esperanza en Cristo la que salva. Tampoco la satisfacción de Dios en Cristo la que salva. Menos la fe en Cristo la que salva. Solo es instrumento. Entonces, ¿quién? Dice acá, sino la sangre y los méritos de Cristo son los que nos salvan, hermanos. No es tu fe, no es tu esperanza, sino, hermanos, es la obra de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Amén! Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios.